¡Dictador a la base! ¡Dictador a la base! ¡Dictador a la base! Hola, ¿qué tal? Esta película es bastante conocida y que me recomendó un colega hace tiempo. Por eso voy a resumir Your Name. La película nos cuenta la historia de Mitsuha, una chica que vive en un pueblo llamado Itomori, junto a su abuela y su hermana menor Yotsuba. También tiene un padre, pero su relación es más bien distante, donde este último está en campaña para ser alcalde. Debe estar prometiendo que volverá a Itomori potencia mundial y que hay plata como cancha, cosas así. El punto es que Mitsuha está aburrida de su vida. Sus amigos, Tessie y Sayaka, piensan más o menos igual. Ya no quiere vivir en esos cerros, donde lo más interesante que pasará será ver un cometa que pasa cada 1000 y tantos años. Además que no hay buenos juegos en la Play Store. El caso es que esa misma noche le toca hacer un ritual que pasa de generación en generación. Uno donde hace una danza para después masticar arroz, escupirlo y hacer un saque con eso. Y aunque pueda parecer desagradable esto, de hecho, en varios países hispanohablantes se hace también este método de fermentación. El punto es que ese licor será una ofrenda para los dioses. Mitsuha vuelve a comentar que está aburrida de vivir en ese pueblo y desea tener otra esquina en su siguiente vida. Una que sea un macho pecho peludo que viva en Tokio. Y uy, ten cuidado con lo que deseas, Parker, porque al otro día amanece como un chico llamado Taki, el cual vive con su padre. Y no lo dicen en la película, pero yo lo digo, y es que este tipo debe ser huérfano de madre. Es casi un requisito que los protagonistas de anime les falte uno o ambos padres. El punto es que ahora vive en Tokio, y ¡fua! ¡Qué bonita vista! Aunque se hubiese reencarnado en mi país, la panorámica sería distinta. A Mitsuha le cuesta llegar a la escuela por no conocer la ciudad. Además que los amigos del Taki original lo ven raro, como que actúa extraño. Pero no todo es malo, porque van en mancha a una cafetería, donde se gasta mucha plata en comida. Claro, como no es su dinero, pues no le duele. Además que cree que todo esto es un sueño. Lo que sí le va a doler es tener que trabajar. Es como su evento canónico, gánate el pan con el sudor de tu frente. Le toca chambear como mesero en un restaurante, donde conoce la cruz de Taki, o sea, no la de Mitsuha, sino la del tipo que está suplantando, la señorita Akudera. Y resulta que ambos se terminan llevando bastante bien. Al final del día se escribe un mensaje, tanto en su celular como en su mano. El verdadero Taki se despierta y al ver los mensajes que supuestamente le escribió, pues se sorprende, y sus amigos comentan que estuvo actuando extraño el día de ayer. Aunque uno de ellos parece que le gustó más su actitud anterior, lo suponía. Al día siguiente, Taki despierta en el cuerpo de Mitsuha, y lo primero que hace es manosearse a sí mismo. Denji aprueba este comportamiento. Y bueno, también actúa de manera extraña. No actúa como una chica, pero al igual que Mitsuha, piensa que todo esto debe ser un sueño rarísimo. Antes de volver a la normalidad, deja mensajes en el cuaderno de Mitsuha. Y más pronto que tarde, ambos se dan cuenta que esos no son sueños, que en realidad están en el cuerpo de otra persona. Así que ambos se ponen reglas y recordatorios de lo que hicieron durante esos intercambios. Esto se hace para no dañar el estilo de vida del otro. Y siento pena por Taki y su cuenta bancaria, ya que la Mitsuha gasta dinero de más en comida. Taki debe de estar como Walter White cuando le pregunta a Skyler por el dinero. En uno de esos intercambios, a Taki le toca llevar el saque que hizo Mitsuha a un altar que se ubica en un cráter. La abuela empieza a explicar las tradiciones de su familia y se lanza un lore más complejo que el de Warhammer 40.000. Que si destino, que si dioses, fa. Entre todo lo que dice, lo más importante es que ese saque contiene una parte del alma de Mitsuha. Por cierto, esta última ayuda al buen Taki, pues le saca una cita con su crush. Y encima le da las fijas, los pro tips, el floro, para que le salga bien su salida. Aunque parece que esto puso triste a la propia Mitsuha, al grado de llorar. Se puede decir que ya desarrolló sentimientos hacia Taki. Volviendo con este último, su cita sale mal. El tipo está más perdido que Atahualpa en discoteca. Tiene el cerebro en otro lado, porque anda pensando más en Mitsuha. Entonces Taki la llama por teléfono, pero nadie le responde. Volviendo con Mitsuha, ella asiste esa noche a un festival para presenciar un cometa que pasa por la Tierra cada 1000 y tantos años. Y bueno, sus amigos se sorprenden de que se cortase el cabello. Hay que tener en cuenta que cuando alguien se corta el cabello es porque algo emocionalmente fuerte le pasó. El punto es que se queda viendo el cometa, pero este se parte y la escena se corta.
A la mañana siguiente, Taki ya no vuelve a cambiar de cuerpo con Mitsuha y decide que es hora de que él mismo vaya donde está ella. Lo malo es que se olvidó cómo se llama la ciudad y solo tiene unos dibujos que hizo como guía, ya que cada vez que ocurrían los intercambios, ambos iban olvidando poco a poco los recuerdos de esos días. Es decir, es más probable que un huérfano encuentre a sus padres que Taki haya a Mitsuha. Sin embargo, sus amigos lo acompañan para ayudarlo en su viaje de búsqueda, porque los amigos son amigos para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas. Güey, al final no ayudaron en nada, fueron más bulto que otra cosa. Taki se está a punto de rendir, pero justo, una señora mira su dibujo y dice, «Ala, ¿este no es acaso el pueblo de Itomori?» Y en efecto, ese es. Pero resulta que le cuentan que ese pueblo quedó como el Snyderverse, todo destruido. Resulta que hace 3 años un fragmento de cometa cayó sobre Itomori y arrasó todo el lugar. Y Taki se queda como, no, imposible, yo ya estuve en estos cerros. Y se pone a revisar los mensajes que le dejaba Mitsuha para no quedar como loco. Pero en una troleada del destino, los mensajes se le borran en su cara. Porque todo este tiempo estaba cambiando con la Mitsuha de hace 3 años. Y me parece conveniente que ninguno de los dos se enterase del año en que estuvieron. El primer intercambio te lo paso, pero después de tantos cambios, ya es raro que nadie revisara una ficha completa en el celular. Pero como diría el meme, son caricaturas, mijo. Y resulta que sí, revisando un libro de fallecidos, se da cuenta que Mitsuha murió hace 3 años. Tremenda cachetada emocional le mete a la película de golpe. Esa noche, mientras Taki está reflexionando sobre todo lo que pasó, Okudera le pregunta por el hilo que tiene en la muñeca, y Taki no recuerda a quién se lo dio, pero lo que sí recuerda es el saque que dejó en el santuario dentro del cráter, cuando estaba en el cuerpo de Mitsuha. Y como el que madruga Dios le ayuda, a la mañana siguiente muy temprano se va solo a dicho lugar. Y lotería, encuentra el saque. Así que se dispone a tomarlo y esperar a que pase algo. Y ese trago de 3 años debe estar potente, o Taki debe ser mala copa, porque ni bien lo termina de beber, empieza a ver alucinaciones. Bueno, no. En realidad está viendo toda la vida de Mitsuha, desde su nacimiento, la muerte de su madre, cómo su padre se alejó, haciéndole vivir con su abuela, y al final la caída del cometa. Y ¡pum! Despierta nuevamente en el cuerpo de Mitsuha, y se dispone a hacer dos cosas. Primero, manosearse los pechos, como no, y segundo, anotar en un papel los resultados de los partidos de los próximos 3 años, para que Mitsuha se forre en plata. Vale, eso último no. Ahora, Taki se dispone a cambiar el futuro y salvar a la ciudad. Y es en ese momento que la abuela lo mira y le dice, tú no eres Peter Parker. Porque en efecto, la abuela se dio cuenta de que no es Mitsuha. Y le dice que a ella también le pasó eso de los intercambios, pero que mientras más pase el tiempo, más va olvidando. Taki va directo al grano y le dice que va a caer un meteorito que destruirá toda la ciudad. A lo que la abuela le contesta que si dice eso a alguien más, van a pensar que está más loca que Sarah Connor. Lo que ya me parece extraño es por qué la abuela no abandona la ciudad inmediatamente. De hecho, más adelante se le ve todavía junto a Yotsuba Nitomori. En fin, son caricaturas, mijo. El Taki le pide ayuda a los amigos de Mitsuha para llevar a cabo un plan. Y aquí aplica la frase esa de ¿quién es más tonto? ¿El tonto o la persona que sigue al tonto? Porque cualquiera que escuche la idea de Taki le diría ¿todo bien en casa? Pero sus amigos no. A ver, la amiga es una oveja, solo sigue la corriente. Pero el otro solo quería buscar una excusa para que su aburrida vida sea más interesante. En este caso, la oportunidad de cometer terrorismo con fines benéficos. El plan es el siguiente. Primero, colocar explosivos en la central eléctrica. Segundo, poner una alerta de evacuación para que todos se vayan a la escuela, que es una zona segura. Y tercero, Taki le va a decir al alcalde que dé el aviso para que todo esto sea oficial. Güey, ¿por qué tanto maroma? Con convencer al alcalde es más que suficiente. Y bueno, Taki va a hablar con el padre de Mitsuha y con una labia digna de Saul Goodman logra convencerlo. Gracias, Taki. Tus acciones lograron salvar a toda una ciudad. Nah, obvio no. El alcalde piensa que esto es más falso que político honesto, porque claro, escuchar que va a caer un meteorito en la ciudad, donde la fuente de todo eso es Arial 11, pues no es muy convincente. A lo que Taki le agarra del cuello por enojo, y el señor se da cuenta que en realidad ella no es su hija. Al final Taki no consiguió nada.
Se encuentra con Yotsuba y le dice que debe abandonar la ciudad junto con la abuela, confirmando que ni la abuela le creyó. La niña no actúa convencida porque Taki actúa como si hubiese tomado 3 Red Bulls, 2 Monster y no sé, 1 kilo de café. Además, Yotsuba le pregunta por qué se fue a Tokio el día de ayer. Y es que resulta que Mitsuha, en vez de ir al colegio, se fue a la capital a visitar a Taki. Lo buscó por todos lados, pero no lo encontró. Al final se está a punto de rendir, pero por casualidad se encuentra a Taki en el tren, y lo saluda emocionada. Pero este último está en plan de ni siquiera sé quién eres, ya que en este punto Taki no intercambiaba cuerpos con Mitsuha, sino que lo haría 3 años después. Pero antes de irse, Taki le pregunta su nombre, a lo que ella responde, perdón, pensé que sabías. Quiero decir, le dice que se llama Mitsuha, y además le da un hilo, ese mismo que llevaría por años. Volviendo al presente, el sentido arácnido de Taki le dice que debe ir al altar. Por su parte, Mitsuha despierta en el cuerpo de Taki y se da cuenta que su ciudad fue destruida. Y es entonces que ambos están corriendo en el mismo lugar, escuchando sus voces, y llega la hora del crepúsculo. Los dos se pueden ver y hablar por primera vez. Bonito momento. Taki le entrega el hilo que le dio hace tantos años y le dice que tiene que evacuar la ciudad porque será destruida por un cometa. Pero antes de que anochezca se escriben sus nombres para no olvidarse del otro. Taki lo hace, pero cuando le toca a Mitsuha, ambos regresan a sus líneas de tiempo. Taki quiere escribir el nombre de Mitsuha, pero en una segunda troleada del destino se le termina olvidando. Es más, no recuerda el por qué está ahí en primer lugar, pero sabe que tuvo una razón. Al caso, Mitsuha va de vuelta a la ciudad para ejecutar el plan. Tessie, que se siente en Michael Bay, explota la central eléctrica. Deidara estaría orgulloso. Por su parte, Sayaka manda una señal de evacuación. Parece que nada va mal ir Sal, pero todo se estropea, ya que los profesores detienen a Sayaka que estaba transmitiendo el mensaje y la gente no evacúa. Mitsuha decide correr con su padre para decirle que evacúe la ciudad. De camino se va olvidando poco a poco de Taki, así que revisa el nombre que tiene en la mano y resulta que solo lee un texto que dice Te amo. En fin, Mitsuha confronta a su padre y este último se da cuenta que ella sí es su hija. En la siguiente escena podemos ver que el cometa choca, destruyendo toda la ciudad. Pero todo sale bien, ya que en el futuro se puede ver que el alcalde sí le creyó a Mitsuha y evacuó a toda la ciudad. Misión cumplida. Pasan varios años y vemos a Taki buscando trabajo, solo que el tipo no consigue nada. Está como, soy un fracasado. Y wow, pobre Taki, de verdad es un fracasado. Un consejo que le daría es que se peine ese cabello todo desordenado que tiene. Pero Taki sigue sintiendo que está buscando a algo o a alguien. Pero justo un día se encuentra con Mitsuha en el metro, solo que ella está en otro tren, así que ambos corren para reencontrarse y se ven en unas escaleras, aunque ambos por roche se pasan de largo. Esto es como cuando ves a un amigo en la calle y no lo saludas, pensando que él no te responderá o que quizás sea otra persona. Pero al final, Taki se envalentona y le habla a Mitsuha, preguntándole lo que le da nombre a la película. Y así termina Your Name. A ver, la primera vez que vi la película pues me pareció ok, pero después de volverla a ver me pareció mejor, por lo cual le daré un 16 de 20. Lo positivo, tiene un buen giro de trama y un ritmo sólido. La historia pasa de ser una película romántica con toques de misterio en un inicio, a convertirse en una carrera contra el tiempo llena de suspenso. Creo que esa transición estuvo bien lograda. Tiene varios detalles que demuestran que la historia está bien pensada. Solo daré un ejemplo para no extenderme, y es el hilo de Taki. Cuando Mitsuha ocupa su cuerpo no lo lleva puesto, al contrario que el propio Taki que siempre lo lleva. Cosas mínimas que para mí cuentan. El final está bien, es un cierre feliz y autoconclusivo. Me parece lógico tratándose de una película de romance. Y por último, lo mejor es el lado técnico. La música y apartado visual están muy buenos. Tiene escenas que hasta quedarían bien como fondo de pantalla. Con respecto a lo malo, para empezar, ningún personaje me parece destacable. No hay uno que diga, este es mi favorito. La segunda mitad está con muchas conveniencias. Toda película necesita cierto nivel de casualidades para que la trama avance, pero en la segunda mitad pasa muy seguido una tras otra. Se deben dar para que haya un buen final, pero lo más probable era que todo saliese mal. Como último punto, el romance no me genera emoción, incluso después de verla varias veces. Esto ya es muy personal.
En fin, gracias por ver.